19 grados la temperatura actual. Estamos de vuelta aquí en Información y Análisis. En este momento vamos a hablar con don Hansel Biederman, pero antes vamos a la placa de presentación. $19 la temperatura actual. Don Hansel Biederman, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo va todo? Bien, bien en esta jornada de miércoles, mitad de semana. Día miércoles, normalmente cuando uno habla de cine está la famosa promoción de 2x1. No sé si por lo menos eso sigue en el tiempo. Recuerdo yo cuando iba al cine pre-pandemia. Director de Media Group, protocolo y reapertura de cines, que es un poco el tema que nos convoca el día de hoy. Rubro bastante golpeado, ¿no? Sí, los habrá golpeado. Creo que fue uno de los más golpeados. Estuvimos parados desde el primer día, desde ese martes que se inician las medidas de cuarentena preventivas, primero por 15 días y después se alargaron por 8 meses para nosotros. Bueno, retomamos actividades el jueves pasado, el jueves 12 de noviembre, tímidamente todavía, trabajando con algunas salas habilitadas, algunos horarios habilitados, algunos cines no están trabajando todos los días todavía. Estamos trabajando con personal reducido, por cuadrillas, con capacidad reducida dentro de las salas también. Entonces, toda una forma muy extraña, muy rara en la que estamos volviendo en esta nueva normalidad. Esta situación que definitivamente también recuerdo hacia la mitad de la pandemia más o menos, buscaban alternativas como la posibilidad de que la gente vaya a ver cine desde sus autos. ¿Cómo fue vivir esa experiencia? Sí, en el mes de julio habilitamos los autocines. Fue una activación muy reconfortante para nosotros porque fue, por un lado, una posibilidad de que la gente pueda salir de sus casas en un entorno seguro, que es su propio auto, pueda salir en familia, porque los chicos no podían salir de otra forma, no tenían otra actividad que pudieran hacer en ese momento. Entonces sirvió como para que un momento de esparcimiento con un espectáculo sano, sobre todo para la salud mental, que era poder salir de ese encierro, poder distenderse por 2 horas, olvidarse de todo lo que estaba pasando, viendo una película o cenando dentro del auto. Y fue muy reconfortante, como te dije, y la gente, la verdad que se sintió el cariño de la gente y el apoyo durante todo este tiempo que estuvieron los autocines abiertos. Don Hansel, ¿la idea es continuar con esta modalidad todavía o fue una cuestión momentánea? No. Ahora que se abren los cines, la idea es concentrarnos en la reapertura. Los autocines se van a ir despidiendo en estos días, justamente teniendo en cuenta que ya se están abriendo las salas de cines tradicionales. Y con eso, ¿qué se tiene como idea y como promoción? Con la reapertura. Y bueno, vamos a ver muchas promociones vigentes. Cada complejo, cada cadena va a tener sus propias promociones, sus propios sponsors. A lo mejor promociones que estábamos muy acostumbrados a tener no van a estar porque el sponsor en este momento no está haciendo ningún tipo de activación, no está haciendo ningún tipo de publicidad, está con sus pautas paradas en todos los medios. Entonces, y sin embargo, otros sí van a continuar. Vamos a tener promociones de 2x1, como vos decías, promociones de días y horarios más baratos, promociones con tarjetas de crédito. Cada complejo, como te digo, va a tener su diferente gama de promociones como para que la gente pueda optar cuál es la que más le conviene. Y de a poco también vamos a ir aumentando la capacidad que se puede, de aforo que se puede tener dentro de las salas. Desde este lunes que pasó ya se pueden tener 75 personas dentro de la sala, ya hubo un aumento. Y en la próxima revisión, que creo que es dentro de un mes, se estaría subiendo a 100 personas dentro de las salas. Eso siempre teniendo en cuenta una distancia inteligente que hay entre las burbujas sociales. ¿Qué es una burbuja social? Vos vas con tu familia al cine, compras tus entradas y te vas a sentar al lado de tu familia como lo haces en tu casa. No es necesario que estés distanciado de tus propios miembros. Pero sí, la siguiente burbuja, que son, digamos, otra familia, va a estar a una distancia inteligente, que justamente se va armando un tablero de ajedrez dentro de la sala y se va dando esas separaciones de cómo van sentados los grupos.
Entonces, a partir de eso es lo que pueda albergar la capacidad de la sala hasta llegar a 75 como máximo en este momento. Claro, y que me imagino que eso también repercute en cierta manera con la economía de lo que son los cines, ¿no? Pero de todas maneras ya es necesario salir a la cancha y a trabajar en este rubro, don Hansel, ¿no? Así mismo, eso nos pone un limitante, un techo bastante bajo en lo que es la capacidad, pero no es, digamos, el factor negativo más grave, sino el que tenemos es la decisión de los grandes estudios de postergar sus estrenos, sus blockbusters, para el año 2020, los que nos deja con una programación bastante menos atractiva de lo que hubiese sido si se estrenaban estas películas como 007, Rápido y Furioso. La única película realmente grande que tenemos todavía en cartelera, pero que ya está en duda que si la van a posponer o no, es Mujer Maravilla, que está fechada para el mes de diciembre. Y este jueves se está estrenando la película de Christopher Nolan, Tenet, que es una película también muy comentada, muy esperada, pero digamos son los dos estrenos grandes que tenemos para el 2020. Después son películas un poco más pequeñas como Jóvenes Mutantes, El Secreto y películas Trolls para toda la familia. Y eso es con lo que nosotros vamos a tener que estar enseñándole a la gente cómo acceder a las salas de cine. Vamos a estar mostrándole cómo es ahora la nueva forma de habilitar los protocolos sanitarios en los cines y vamos a ir ganándonos la confianza dentro de un lugar que fue estigmatizado como un lugar inseguro y que sin embargo es uno de los lugares más seguros dentro de los que se fueron habilitando durante toda esta pandemia. Porque vos recordarás que en etapas previas, la fase 2, se fueron habilitando ya gimnasios, fase 3 restaurantes y los cines siempre quedaban postergados. Y vos fíjate que es mucho más fácil aplicar un protocolo sanitario dentro de una sala de cine donde el control de entrada es uno solo y donde vos le ubicás a la gente en un lugar que se quede sentado y se inicia la película y no hay necesidad de estar circulando, no hay necesidad de estar hablando con nadie, vos podés ver la película y después se retira también en cierto orden, con cierta distancia. Es muy fácil aplicar todos los protocolos sanitarios. Entonces, esa seguridad es la que queremos ir transmitiendo a la gente, que vaya perdiendo ese miedo, primero el miedo a salir de su casa, que lo hagan en forma responsable, en lugares responsables, lugares que toman las medidas necesarias para que la salud esté cuidada y que lo hagan, como te digo, en forma responsable en lugares que pueden ser controlados, que pueden ser desinfectados fácilmente y que uno puede tener la seguridad de que es muy difícil, es muy bajo el riesgo de contagio en esos sitios. Tengo que hacer una pausa de un minuto. A la vuelta de la pausa me gustaría que nos pueda comentar un poco más sobre esto, el tema de la agenda. Me imagino que toda la carga va a estar para el próximo año. De todas maneras, seguramente están trabajando para buscar alternativas en lo que significa el retorno de la gente a las salas de cine. Y si están con todos los horarios disponibles, cómo va a ser un poco de esa modalidad también, cómo es el protocolo de acceso a la gente, si tiene que lavarse las manos, cómo es el tema del alcohol en gel. Bueno, todas esas cuestiones, el catering también, porque hay gente que aprovecha, va y compra seguramente algún paquete de pororó con alguna gaseosa para disfrutar de alguna de las películas. Pero eso me comenta a la vuelta de la pausa. Guarajiña pensevo para nacer ari, hi uponainteo yehi cuavo añacua vertedero ari, petein hiupeo hasaharupi etando ye poruiva hueteri, ko árape, yajaiña ina ñanenetana picuerepe ajuna, para naria pusunu o tirija o yeka o ñimokononovo maquinaita, haosapukaivo kuimba e omba apova o hugo ko ereireje añacuara yupape. Cotendia powa sueterupi, oñimojeño ibeta 10% energía poti asila hipacuabei, ha ou ponainteta bañaneretame, hombre ahí etere jeñandereko ha. Ko angara moara, añacua oñoañua isirundive, ha oyeje saucato y sahaisa,
Ha emarejeña neneta energía tu isabeba con democracia y pube. Ya se netani con daja ei hidroeléctricante. En esta jornada de miércoles, jornada lluviosa, 19 grados la temperatura actual en estos momentos. Estamos compartiendo también esta media hora con el señor Hansel Biederman, director de Media Group, protocolo y reapertura de los cines. El pasado día 12 se reabrieron también las salas de cine. ¿Cómo fue esa experiencia, don Hansel, de ver de vuelta a la gente en la sala de cine después de tantos meses sin una butaca ocupada, ¿no? Y fue bastante extraña porque tanto la gente como nosotros estábamos viviendo una experiencia nueva. Nosotros todavía practicando lo que era el modo del protocolo, la gente todavía sin saber bien qué podía hacer y qué no podía hacer y tratando de colaborar lo máximo posible. Y fue muy extraño, como te digo, y muy feliz también la vuelta. Sentíamos el cariño de la gente y gente a veces que despistada, que pasaba por el frente del cine y gritaba, mira, está abierto, está abierto. Y bueno, eso es realmente muy lindo poder vivir. Y como vos decís, desde el 12 estamos con funciones regulares, pero ya un poquito antes habíamos arrancado con las funciones corporativas o funciones privadas, con películas motivacionales o películas, en este caso, pro vida, que habían quedado truncadas estas funciones en marzo, y ya todas con todos los tickets vendidos en su momento. Y bueno, se fueron reactivando ahora que el protocolo lo permitía, y de a poquito usamos también estas funciones como para poder preparar las salas para recibir al público habitual, digamos, a la venta de entradas de boletería. Y bueno, y como te digo, todavía es una experiencia que estamos adaptando, ¿no? Que estamos acostumbrándonos a vivir nuevamente. Para que la gente que no conoce un poco lo que es Media Group, ¿hace cuánto tiempo están en el mercado, Hansel? Bueno, Media Group es parte de un grupo familiar, la familia Biederman, que está en la cinematografía hace más de 60 años. Don Carlos Biederman inició las actividades con sus hermanos, que comprando un proyector a manivela de los menonitas y que dando cine en los barrios y en el interior del país. Y con eso se fue evolucionando hasta convertirse en una distribuidora de cine, una exhibidora cinematográfica y los negocios anexos. Actualmente tenemos hasta inclusive departamentos de producción donde hacemos doblajes de películas al español neutro para toda Latinoamérica, encodeado de DCP, que es la transformación de las películas al formato cinematográfico que se exhibe en todas las salas del mundo. Estos servicios los estamos haciendo para toda Latinoamérica y es, digamos, lo que nos mantuvo activos durante la pandemia, ya que era lo único, digamos, que podíamos seguir activando, porque todo el resto se vio totalmente parado. Y entre nuestras actividades también están las licencias cinematográficas, el merchandising y todas cosas, todas ligadas al mundo del espectáculo. Claro, y esta cantidad de tiempo, 60 años, lo vuelve realmente un referente importante en lo que es este rubro, que incluso también se ve con las primicias que suelen traer, ¿no? Ahora, me mencionaba en el primer bloque con el tema de la pandemia y con el retraso de la salida de estas películas, se tiró todo para el 2021, ¿no? Es así mismo, así mismo. Quedan, como te decía, pocos estrenos realmente grandes para lo que es este año, y ya todas las grandes están destinadas al 2020, empezando en enero con Pinocho, Peter Rabbit,
después un poco más adelante con Tom y Jerry, Ghostbusters, la nueva, Morbius de Marvel, Jefe en Pañales 2, 007, Un Lugar en Silencio 2, Black Widow va para abril, Godzilla vs. Kong en mayo, Rápidos y Furiosos también en mayo, El Conjuro 3 en junio, y así sucesivamente. En vacaciones de invierno vamos a tener una nueva de los Minions, Nace un Villano, vamos a tener Top Gun, Space Jam. O sea, la programación del 2021 sí está muy, muy cargada. Inclusive tenemos una superproducción por semana, digamos, no va a dar tregua a los amantes del cine, y esperamos con eso poder reactivar esta industria que, como vos decías, nos dañó mucho, o sea, nos golpeó mucho lo que fue la pandemia. Ahora, me llamó mucho la atención a título personal que también los grupos cinematográficos, no solamente aquí del país, sino en la región y en Europa y en Estados Unidos, van también con una cartelera paralela a los estrenos que son las películas vintage de Hansel. Hay como un remake un poco hacia ver películas viejas, pero en el formato de cine. ¿Cómo ves un poco esa tendencia? Eso se venía haciendo normalmente. Es más, acá en Paraguay también hay un complejo que una vez por semana pasa un clásico, una función de un clásico. Hay un grupo de gente que le gusta, digamos, que son aficionados a ver este tipo de funciones, pero lo que es la gran masa de gente, es decir, el cinéfilo habitual, el que va a las salas de cine, busca los estrenos. Es amante del cine, pero lo que quiere ver son las películas nuevas, los estrenos, los grandes estrenos, y es eso realmente lo que da vida a los complejos de cine. Lo de los clásicos es lo que nosotros llamamos un material alternativo, como también se suelen pasar conciertos, como a veces se pasan partidos de fútbol o de otro deporte, que se usan para completar las actividades que ofrece un cine. Pero realmente no es la razón de ser de nuestro negocio. Si lo estamos haciendo, muchas veces es para completar nuestra cartelera, que a lo mejor está con falta de películas, pero fíjate que ahora que se reabrieron los cines, el tema de clásicos no es que se activó mucho. Es más, estuvieron viendo algunos clásicos en los autocines, pero la mayoría eran películas relativamente nuevas, que es lo que la gente quiere ver. Hansel, tengo que hacer de vuelta una pausa de un minuto. A la vuelta me gustaría hablar un poco sobre la parte conclusiva, el tema también de cómo vieron ustedes un poco el apoyo del gobierno a este sector, si existió, si no existió, un poco hacer un balance a nivel país de lo que es el apoyo del gobierno hacia la cultura, y el cine también es cultura. Eso lo hablamos a la vuelta de la pausa. Desde que la gente tiene Flow, no para de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. Flow es tan HD que te sentís en la cancha. Y si me pierdo un partido, lo veo después. Puedo pausar o retroceder la jugada. Solo me falta ser árbitro. La Fórmula 1, otra de mis pasiones. Si la carrera empieza temprano, igual me duermo tranquilo. Y cuando me levanto, la veo como si fuera en vivo. Impresionante lo que podés hacer con este aparatito. Descubrí Flow y convertirte en un influencer. Vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Bloque hablando con el director de Media Group, el señor Hansel Biederman. El tema del cine es una cuestión tan importante. Le preguntaba a don Hansel el tema del apoyo por parte del gobierno en el tema de la cultura y el tema del cine. ¿Existió algo en medio de esta pandemia?
Nosotros veníamos teniendo mucho apoyo de parte del Ministerio de Industria y Comercio. Como vos decís, el cine es cultura y también es industria. En Paraguay el audiovisual ha crecido muchísimo en los últimos años. Ha generado producciones importantes como Siete Cajas, Los Buscadores, Leal, entre otras, y ha salido al mundo, a los festivales a través de Las Herederas y otras películas muy premiadas en festivales. Esto generó toda una industria del audiovisual que se haya profesionalizado, que ha crecido y que ha gestionado su formalización dentro de lo que es la de Paraguay en los últimos años. El año pasado, como vos sabrás, se creó la ley del cine. En este momento se encuentra en formación el Instituto de Cine y nos sentimos siempre muy apoyados por todo lo que es el Ministerio de Industria y Comercio en ese sentido, el empuje constante para formalizar este sector en este momento que ya estamos bastante grandes. Durante la pandemia seguimos sintiendo ese apoyo de la ministra Liz Kramer en ese momento, y también en parte del Ministerio de Salud por parte de la doctora Adriana Amarilla, que nos estuvo asesorando durante todo el tiempo en la confección de los protocolos y en la información que nos llegaba desde el Ministerio para diversas consultas que íbamos haciendo. Ahora, si me hablas de apoyo directo a lo que es la cinematografía, es decir, a las salas de cine, desde el momento que el primer decreto, aquel 10 de marzo, sale y dice expresamente la palabra salas de cine, es decir, se prohíbe la actividad en la sala de cine, eso fue una cuchillada por la espalda que recibimos al ponerse expresamente en la palabra sala de cine, porque crea todo un estigma. Al ponerse dentro de una ley, la prohibición de que operen las salas de cine directamente es algo que realmente genera una psicosis en la gente, genera una necesidad inclusive de derogar el decreto y emitir un decreto nuevo en el cual se permita la actividad de salas de cine bajo ciertos protocolos. Y bueno, por ese lado fue la primera lucha que tuvimos, poder sacar esa palabra del decreto, poder conseguir que nos habiliten bajo protocolos. Enviamos los protocolos, redactamos los protocolos conjuntamente. Los protocolos que enviamos no fueron tomados en cuenta, sino que el Ministerio redactó sus propios protocolos, que si bien tenían base en algunas cuestiones que habíamos solicitado, dejaba de lado otras que para nosotros eran sumamente importantes y tomaba algunos criterios que no eran aplicables a la realidad de una sala de cine, y lo cual nos llevó a tener que renegociar y conversar y nuevas reuniones, etcétera, para poder encontrar un punto en el cual sea viable la aplicación del mismo. Por ese lado, digamos que sí, nos escucharon, muchas veces nos tuvieron en cuenta, otras veces no, pero nunca sentimos que nos hayan abandonado. Eso sí, eso es una realidad. Siempre estuvieron ahí para contestar consultas, para explicarnos cosas, etc. Solicitamos también al Ministerio de Hacienda una exención o prórroga del pago de IVA y de otros impuestos para que podamos encontrarnos en una situación financiera un poco más positiva al momento de reabrir los cines y no tan agobiados con deudas. Solicitamos también una extensión de pagos o prórroga de servicios como Andes, SAP, etcétera. Todo esto justamente con la intención de poder concentrarnos en las inversiones necesarias para la aplicación de los protocolos COVID, poder recontratar personal, porque durante todos estos meses, lastimosamente, hubo que liquidar casi la totalidad de la nómina porque las suspensiones fueron viables hasta cierto punto. Luego de eso ya vencían los plazos, después ya se iba alargando y en algunos casos nos tuvimos que desprender de colaboradores que llevaban años trabajando con nosotros, y la verdad que eso es durísimo. Yo no sé si alguien
alguna vez le pasó tener que despedir a una persona, es algo totalmente traumático para ambas partes. Y bueno, todo esto tuvimos que vivir durante este tiempo. Y bueno, seguimos con esas solicitudes, las mismas, algunas fueron contestadas, otras están en estudio, otras directamente no nos contestaron las cartas que presentamos, las notas que presentamos, pero no tuvimos ninguna, como en otros países, que se dieron ciertas subvenciones o ciertos apoyos o ciertas líneas de crédito para las reaperturas o para el cese, como para que estas empresas puedan seguir funcionando durante el cese de actividades. No tuvimos ningún aporte directo del Estado a nuestra actividad. Don Hansel, muchísimas gracias por su tiempo con esta explicación tan interesante también para conocer la realidad de cómo les ha tocado vivir esta situación de pandemia. Bueno, pero es auspicioso, con el deseo de que pronto las salas de vuelta vuelvan a llenarse a partir del 12 con esto y con los estrenos que seguramente van a estar a la vuelta de la esquina. Y que es una opción interesante también para distraernos, ya que mucha gente va a quedarse por acá en el verano. Entonces los cines son una opción más que interesante. Por último, 30 segundos le pido, los niveles de protocolo, ¿cómo serán al llegar, por ejemplo, uno a la sala de cine? ¿Cómo tiene que actuar? ¿Tapabocas? La mayoría de los cines están dentro de algún centro comercial. Cuando ingresas al centro comercial ya haces el protocolo de lavado de manos, toma de temperatura y desinfección, por lo que cuando llegas a la sala de cine ya no es necesario hacer lo mismo. Lo que sí, en algunos complejos te van a desinfectar nuevamente las manos, en otros complejos vas a ver los dispensers de alcohol cada tantos metros para que vos mismo puedas desinfectarte las veces que quieras. La diferencia que vas a notar, aparte de lo que ya estás acostumbrado, que si tenés que formar una fila en un lugar donde hay otras personas, tenés que mantener una distancia de 2 metros. Por ejemplo, en el Candy, si vas a comprar algo, tienes que esperar que la persona que está adelante termine su compra para poder acercarte. Y también dentro de la sala vas a encontrar una persona que te va a ubicar, como era antes. Los más grandes se van a acordar que antes había un acomodador dentro de las salas. Vas a encontrar una persona que te va a acomodar y te va a explicar que no podés moverte de tu lugar salvo para ir al baño, y que no te podés cambiar de lugar, etcétera. Y va a ir acomodando así todos los grupos para que haya la distancia inteligente entre un grupo y otro. Con respecto al Candy, que me habías preguntado antes, vas a tener la mayoría de los productos ya disponibles. Hay un protocolo interno en el Candy, el cual es que la persona que vende y que manipula dinero es siempre la misma, la persona que hace el pororó es siempre la misma, se desinfecta las manos cada X minutos, la persona no tiene un contacto directo con la gente, sino que está a tantos metros de distancia, los productos están desinfectados o están aislados de cierta forma, etc. El público en sí, el espectador, no va a notar grandes diferencias, tan solo eso que te digo dentro de la sala, que no se va a poder sentar donde él quiere, sino donde lo ubiquen. Don Hansel, gracias por su tiempo con nosotros, muchos éxitos. Muchas gracias por el contacto y te esperamos en el cine. Gracias, Hansel Biederman, con nosotros aquí también en Información y Análisis. Hacemos la pausa en medio de nuestras actividades. Les invitamos que nos acompañen a las 10 en el Foro Empresarial. 2 entrevistados de vuelta también aquí en nuestra mañana desde el canal 5 Días. Como siempre, los mejores deseos de que tengan una excelente jornada y muy buenos días.